Bendiciones a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. Quiero dar gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente para continuar con otra valiosa enseñanza de los fundamentos del cristianismo. Espero que esta lección sea de su agrado y les contribuya a su desarrollo espiritual. Con humildad les pido que entremos en oración. Querido Señor, reconocemos que todo lo que tenemos es gracias a ti, porque tú lo has querido. Te rogamos que deposites en cada corazón vivir conforme a tu voluntad, que seamos perseverantes y afianzados en tu amor. Queremos seguir tus pasos para recorrer esta vida siendo un reflejo de ti. Nuestra confianza está depositada en ti, ya que has puesto en cada corazón que está aquí presente el deseo de buscarte, de alabarte y de amarte. Nuestras almas añoran conocerte y aprender cada día más de ti. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, esto es una presentación de Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. Bienvenidos. Fundamentos del Cristianismo, lección 4. La clave de la bendición. Como hijos de Dios, tenemos el derecho de disfrutar de sus bendiciones. El propósito de Dios ha sido siempre bendecir a sus hijos. Él quiere darnos una vida abundante y con un propósito, como lo dice Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por esa razón, es muy importante que aprendamos a conocer cuáles son esos principios para recibir de parte de Dios todas esas promesas. Primero, debemos reconocer la autoridad del Señor. Romanos, capítulo 14, versículo 9. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. ¿Para qué murió y resucitó Cristo? Para ser Señor tanto de los que han muerto como los que aún viven. Este pasaje nos enseña claramente que el Señor Jesucristo tiene la autoridad de todo lo existente. Él es el Dios hecho hombre, como dice Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Lo que le da la autoridad sobre todo lo existente. Por esa razón, la palabra Señor significa autoridad, dominio, supremacía sobre todos nosotros. Teniendo en cuenta esto, escribamos algunos sinónimos de la palabra Señor. Que es el dueño de nuestra vida, que está por encima de los hombres, que tiene una posición más alta, divina, que su linaje y dominio no tiene fin. Recordemos que todas las cosas son hechas por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Por eso, nuestro Señor Jesucristo tiene esa autoridad. Y nosotros como cristianos debemos aprender a reconocer esa autoridad que es exclusiva de Él, del Señor. Él tiene el dominio sobre todos nosotros. Él es el Creador. Nosotros somos su creación. El Creador determina, el Creador es quien decide, el Creador es quien da la última palabra. Eso es muy importante porque así nosotros, queridos hermanos, estamos reconociendo únicamente que la autoridad, la gloria y la honra son exclusivas del Señor. Ese es el primer principio para recibir las bendiciones de Dios. El segundo es obedecer únicamente al Señor. Juan, capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. No se pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es la mayor prueba de amor que podemos tener hacia Dios si obedecemos sus mandamientos? Pero la obediencia es algo que se aprende. Hebreos 5:8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Filipenses 2 del 8 al 11. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Según este pasaje de Filipenses 2, del 8 al 11, ¿qué recompensa trae consigo el ser humildes? Aunque no tenemos el mismo galardón de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obediencia y humildad, Dios trae muchas bendiciones para sus hijos. Según Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 14, que ahí habla sobre las bendiciones de la obediencia, sobre las bendiciones de obedecer los mandamientos que Dios nos ha otorgado. Ahí vemos una cantidad de bendiciones maravillosas que produce la obediencia, que produce el cumplir esos mandamientos y esos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál de los mandamientos de Dios es necesario obedecer? Pues, algunos. ¿Los que me parezcan? No, la respuesta es todos. Debemos procurar, queridos hermanos, obedecer a Dios de todas formas, en todas las maneras. Eso es parte del amor que le tenemos a Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos tratar de vivir como Él lo hizo, reflejando en nosotros ese Cristo, que es esa luz en los hombres. Recuerden que el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Miren, en realidad el cristianismo es eso, es imitar a Dios, imitar a Cristo. Cristo es nuestro punto de referencia, así que nosotros debemos tratar de imitarlo a Él, de imitarlo al Señor, de imitar al Maestro de maestros, al Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, por esa razón, es muy importante que entendamos que tratemos de vivir en un estado de obediencia y asimismo de humildad. ¿Por qué de humildad? Porque la humildad nos lleva a reconocer que somos humanos, que tenemos todavía muchas carencias, muchas debilidades y que no somos productos terminados, que necesitamos mucho de la dirección del Señor, necesitamos mucho de su sabiduría y con su ayuda podemos cada día ser mejores personas. El punto 4 es que es importante que seamos obedientes porque Dios nos observa todo el tiempo. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Hay algo que se puede escapar a la vista de Dios? No hay nada oculto que se pueda escapar de la presencia de Dios. Recuerden, queridos hermanos, que tal vez nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos e incluso a las personas, pero jamás podemos engañar a Dios, porque Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Muchas personas iban a Cristo y Él les decía, ustedes no vienen por mí, ustedes vienen para que yo les dé de comer. A otro les dijo, ustedes no vienen por mí, sino que vienen para que yo los sane.
Entonces Dios es el único que conoce cada corazón, cada rincón del corazón humano. Así que Él sabe exactamente qué es lo que nosotros pensamos, con qué propósito nos acercamos a Él. Dios lo conoce muy bien. Y nada se puede escapar a la vista de Dios. ¿Sí? Él es omnipresente. Está en todas partes, hermanos y hermanas. Así que ninguno de nosotros puede escapar de su presencia. Eso es muy importante, porque Dios nos está observando todo el tiempo. Otra manera de ser obedientes es renovar nuestra mente para así renovar nuestra vida. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos transformar nuestra vida? Por medio de la renovación de la mente, para así poder entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando leemos la palabra de Dios y aprendemos y conocemos un poco más acerca de los principios, enseñanzas y valores que están depositados en ella, empezamos a entender el carácter de Dios. Y asimismo, Dios empieza a renovar nuestro carácter, agiliza nuestro entendimiento y nos da la sabiduría para que de esta forma nos transformemos en mejores personas, con la capacidad de entender su santa voluntad. Debemos aprender a renovar nuestra mente. Recuerden, queridos hermanos, que la mente tiene también poder. Entonces también es muy importante tratar de pensar siempre de una manera positiva, para asimismo traer esos pensamientos positivos a nuestras vidas. Principio número 6. Al renovar nuestra manera de pensar, experimentaremos un cambio en la manera de hablar. Mateo 12:34. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Aquí recordemos que Jesús les estaba hablando a los fariseos y a los escribas, ya que él conocía exactamente con qué intenciones se le acercaban. Además, recordemos que los fariseos y los escribas buscaban siempre tentar a Jesús. Y Jesús, como conocía los corazones, sabía esas intenciones. Además que eran personas que se jactaban mucho de ser religiosos, hablaban muy bonito, pero sus acciones siempre demostraron lo contrario. Y Jesús sabía esas intenciones. ¿De qué habla nuestra boca? De la abundancia del corazón. Si nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, queremos conocer en qué condición espiritual y emocional se encuentra una persona, dejémoslo hablar. Debemos dejar hablar a esa persona. Si la persona habla solo cosas negativas, cosas hirientes, cosas graves, cosas que de verdad hacen daño a otros y a ellas mismas, nos podemos dar cuenta que está reflejando un corazón herido, o tal vez un corazón lleno de venganza, lleno de odio, lleno de rencores. La manera como una persona se expresa demuestra lo que se encuentra en su corazón. Nuestra manera de hablar refleja lo que hay en el interior de nuestro corazón. Por esto es necesario que obedezcamos a Dios también con nuestras palabras. La Biblia dice que todo lo que salga de tu boca sea de bendición, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que todo lo que sale de nuestra boca debe ser para bendición, para ayudar a otros, declarando cosas buenas hacia los demás. Y eso mismo también se regresa a nuestras vidas.
Por eso palabras de bendición, palabras que edifican, palabras que levantan el ánimo, palabras que ayudan a fortalecer a una persona, ese tipo de palabras son las que deben salir de nuestro corazón. Porque con una palabra podemos tanto edificar a otros como también destruir. Eso es realmente importante que lo tengamos en cuenta antes de expresarnos. Para asimismo también cuidar nuestras palabras. Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Recuerden que el libro de Santiago dice que la lengua es un órgano pequeño, pero es un órgano muy letal. Así que nuevamente la reflexión aquí es a tener mucho cuidado en cómo nos expresamos a otros. ¿Qué tipo de poder se encuentra en las palabras? El poder de dar vida y muerte. Teniendo en cuenta lo anterior, la clave de la bendición es la obediencia. Entre más obediente sea un cristiano o una cristiana, mayor bendición experimentará y podrá manifestar estos 6 principios en su vida. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, les agradezco mucho nuevamente por su valioso tiempo. Gracias por escuchar esta enseñanza. Espero que quede grabada en lo más profundo de su corazón. No te olvides de suscribirte al canal para que así yo pueda brindarles un poco más de conocimiento bíblico y continuar con estas valiosas lecciones. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente a todos y cumpla esos deseos hermosos de su corazón. Hasta la próxima.